Bienvenidos a Isaac's Business English. El día de hoy vamos a hablar del auxiliar do y does. El auxiliar do se utiliza con los pronombres I, you, we, they. Y el auxiliar does se utiliza con he, she y it. El origen del do y el does es germánico, ya que el inglés es uno de los idiomas germánicos. Ahora, ¿qué significa do? Do significa hace o hacer. Es un verbo, implica una acción. Y el do lo utilizamos con I, you, we, they. Auxilia a verbos específicos como eat, play, walk, etc. El do lo utilizamos al inicio en el interrogativo, más el pronombre, más el verbo principal. En español es común hacer una pregunta cambiando el tono de voz, y aunque en inglés esto se hace, lo correcto es utilizar el auxiliar do. En afirmativo iniciamos con el pronombre y luego el do y el verbo se fusionan. El verbo tiene preponderancia sobre el auxiliar do. En negativo iniciamos con el pronombre, el auxiliar do, y fíjense aquí arribita de la flechita agregamos not más el verbo. Quiero que tomen nota de que el auxiliar do no desaparece, sino que se fusionó con el verbo. El auxiliar do se fusiona al verbo y el verbo tiene preponderancia. Entonces, si la pregunta era do you work, el interrogativo en afirmativo es yes, I work. Okay. Tomen nota también que en negativo es el auxiliar do, le agregamos not y luego el verbo, y esto se puede contraer, entonces queda el pronombre don't más el verbo. Ahora, para las terceras personas he, she y it, utilizamos el auxiliar does, que también significa hace, hacer. Es un verbo o una acción. Y también does auxilia a un verbo específico como eat, play, walk. Lo utilizamos al inicio en interrogativo. Ejemplo, does he work? Primero does, después el pronombre y luego el verbo principal. Al responder en afirmativo, fíjense lo que pasa. Vean esta fórmula: el pronombre, el does y el verbo se fusionan. El does y el verbo se fusionan y vean lo que pasa. Sale sobrando la S. No es que sobre, sino que queda una cola de la S. Entonces se fusiona el auxiliar do con el verbo principal y nos quedamos con el sonido de la S al final. En negativo es el pronombre, el auxiliar does, le agregamos not y luego el verbo, y lo podemos contraer como el don't y quedaría doesn't. Espero que esta explicación les sirva, esta fórmula gramática les sirva. Esta es la parte 1. En el próximo video vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizar el do y el does.